Muy buenos días, chicos. Hoy día vamos a presentar el tema que sigue después de haber gobernado las Fuerzas Armadas. Recuerda que ese gobierno prácticamente ha sido un régimen dictatorial que ha transcurrido por muchos años, los cuales pues de alguna forma han buscado hacer reformas dentro del país, pero que no han tenido frutos a la larga. ¿Ok? Entonces vamos a continuar explicando pues qué fue después del gobierno de las Fuerzas Armadas. Nos vamos a situar, por ende, dentro del segundo belaundismo, o sea, el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Yace pues desde el año 1980 hasta el año 1985. Bien, dentro de los antecedentes vamos a resaltar pues el gobierno de las Fuerzas Armadas y dentro de ella los líderes, que va a ser el gobierno de Velasco, ya el gobierno de Juan Velasco Alvarado, desde el año 1968 a 1975, ya, quien buscaba pues acabar con el poder de la oligarquía y promover un desarrollo de la industria nacional. Era considerado pues un militar reformista, ¿ok? Luego viene el gobierno de Morales Bermúdez en 1975 a 1980. Morales Bermúdez también pues estuvo dentro de esta dictadura militar de las Fuerzas Armadas. Él, por el contrario, es considerado un contrarreformista, pues él buscó desactivar todas las medidas nacionalistas y populistas que había realizado Velasco hasta ese entonces. Recuerda que la caída de Velasco, pues, ha sido, pues, un golpe interno dentro de las Fuerzas Armadas, el llamado Tacnazo. ¿Realizado por quién? Por Francisco Morales Bermúdez. ¿Ok? Entonces, es así que tenemos como antecedentes el gobierno de las Fuerzas Armadas. Ahora, ¿en qué contexto, qué fue el gobierno del segundo belaundismo? Primero, debemos ubicarnos en el tiempo. Nos encontramos ya en la década de los 80 en el Perú. El objetivo de esta clase, pues, es entender los procesos económicos, sociales y políticos del Perú en esta década. También conocer las medidas aplicadas por el primer gobierno aprista. Y obviamente entender cuáles fueron las consecuencias económicas y sociales que trajeron este gobierno. Bien, el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, 1980 a 1985. Este gobierno de Fernando Belaúnde Terry, ¿ya? Este gobierno, conocido también como el gobierno, un nuevo gobierno de acción popular, quien va a aplicar una política económica ortodoxa. Además, pues, va a significar la vuelta a la democracia. ¿Qué quiere decir una economía ortodoxa? Que va a seguir con los lineamientos liberales del FMI, o sea, los anteriores que ya se habían aplicado. ¿Ok? Se le considera una vuelta a la democracia. ¿Por qué? Porque recuerda que anteriormente había habido una dictadura militar, 12 años. ¿Ok? ¿En qué contexto internacional nos encontramos? Estamos camino hacia el fin de la Guerra Fría. Recuerda que esta Guerra Fría dividió al mundo en dos ideas, en dos economías. Unos que eran socialistas o llamados comunistas y otros capitalistas. Me refiero a la Unión Soviética versus Estados Unidos. ¿Ok? Luego,
tenemos lo siguiente. ¿Cuál fue el origen del gobierno o del segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry? Fueron las elecciones de 1980. Recuerda que Morales Bermúdez ya convoca elecciones. Dentro de su campaña, Belaúnde va a acusar al APRA por conciliar con la dictadura, ¿ok? O sea, con las Fuerzas Armadas. Se va a victimizar frente a los militares y va a prometer 1 millón de empleos. O sea, va a generar medidas populistas. Es así pues que va a derrotar a Armando Villanueva, el representante del APRA, ¿ok? En el aspecto político se realizó lo siguiente. Tenemos aquí, por ejemplo, que él va a cogobernar con el Partido Popular Cristiano. Partido pues que le garantizó la mayoría en el Congreso, ¿ok? Él le garantizó la mayoría en el Congreso. Ahora, también otra medida política que se realizó fue pues que él va a devolver los canales y también los diarios a todos los propietarios. Ya recuerda que estos canales, que estos diarios habían sido expropiados en el gobierno de Juan Velasco Alvarado. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se realizó en este gobierno. También tenemos otro que es el llamado falso Paquilla. ¿Qué es el falso Paquilla? Es un conflicto que nosotros hemos tenido con Ecuador. Es un conflicto bélico, ya que ha sido situado en el año de 1981. ¿Ok? Este conflicto, pues, que se realizó un 22 de enero, en el cual el gobierno peruano denunció un ataque a una de sus aeronaves cuando realizaba, pues, una misión de abastecimiento a los puestos de vigilancia que se situaban por el río Comaina, territorio peruano. Entonces, pues, el presidente del Perú, Belaúnde Terry, va a ordenar la inspección del río Comaina hasta sus nacientes, ¿ya? Hasta la cordillera del Cóndor, comprobándose pues la existencia de 3 destacamentos militares ecuatorianos con sus respectivas instalaciones. Este hallazgo pues va a causar acciones de fuerza, logrando que las fuerzas peruanas desalojen a los ecuatorianos. Entonces, este conflicto bélico corto va a terminar así, con el desalojo de las fuerzas ecuatorianas del Perú. También dentro de este proceso reconocemos ya a las elecciones municipales en Lima, ¿ya? Me refiero pues a las elecciones de 1980, donde el alcalde Eduardo Orrego pues ganó. Me refiero que él ganó a las filas de Acción Popular. Luego ya para el año de 1983, ya, también está presente Alfonso Barrantes por Izquierda Unida. Ya, estos dos se van a presentar, ¿no? Entonces, Alfonso Barrantes es el que va a implementar el programa de vaso de leche. O sea, aquí ya se ve la política asistencialista pues que se venía en esta época, ¿ya? También tenemos aquí la intervención de la OEA, ya frente al déficit fiscal, a las crisis que tenía el Perú. ¿Ok? Por aquí tenemos una foto del falso Paquilla
y también sobre los programas de asistencialismo como vasos de leche. Luego tenemos en economía, ya que usó la economía del FMI, ya, Fernando Belaúnde Terry, en la cual pues él hizo reformas liberales, ya, implementadas por sus ministros, ya. Tenemos a Manuel Ulloa, tenemos a Rodrigo Pastor y Pedro Pablo Kuczynski, ¿ok? Ahora, aquí hay una sujeción total al FMI. Tenemos dentro de ella un déficit fiscal tremendo y también la devaluación de la moneda. Ahora tenemos una nueva moneda que va a ser el llamado INTI, ¿ok? Entonces, es así como la economía peruana sufre una crisis. También tenemos el llamado endeudamiento externo, debido también a la crisis económica que sufríamos en ese entonces. También Belaúnde va a impulsar el llamado FONAVI. ¿Qué es el FONAVI? El FONAVI es el Fondo Nacional de Viviendas. Se van a hacer construcciones de viviendas, ¿ok? Ahora, este FONAVI ya había sido creado anteriormente por el gobierno de Morales Bermúdez, como los llamados conjuntos habitacionales. También en esta época se da el llamado fenómeno del Niño en 1983, el cual pues ha destruido en esa época totalmente la costa norte con las llamadas inundaciones y en la Sierra Sur con las sequías, ¿ok? Por aquí vemos una foto de aquel tiempo en el fenómeno del Niño en Piura. Bien, pasamos a lo siguiente, a la sociedad. Dentro de la sociedad vamos a reconocer diferentes aspectos. Tenemos, por ejemplo, la crisis del campo y la marginación social. Pues en esta época no estamos exentos de ello, ¿ok? Luego tenemos también el surgimiento de Sendero Luminoso o también llamado Abimael Guzmán, ¿ok? Aquí surge pues este líder izquierdista. Luego tenemos otro acontecimiento. En 1980, la quema de ánforas en Chuschi, o sea, en Ayacucho. Esta era la primera aparición, pues, de Sendero Luminoso y sus acciones. ¿Ok? Entonces, aparecía por primera vez e iniciaba, pues, su lucha armada con esta quema de ánforas en Chuschi. También tenemos, por consiguiente, la masacre de Uchurajay en 1983, pues significaba esta masacre el asesinato de 8 periodistas, ¿ok? También, dentro de esta época, se crea la comisión Mario Vargas Llosa, y para obviamente hacer las investigaciones sobre la masacre de Uchurajay. También posteriormente se producen matanzas contra los campesinos de ese pueblo. Cabe señalar también que aquí surge el movimiento revolucionario Túpac Amaru, ya liderado por el señor Víctor Polay Campos. Como te darás cuenta, la crisis social aquí se inicia con más fuerza. Ya se tienen acciones por parte de la izquierda, ya por parte de Sendero Luminoso y el MRTA. ¿Ok? Entonces, chicos, el fin del gobierno de Belaúnde va a llegar con las elecciones de 1985. Estas elecciones de 1985 ya van a dar ganador a un nuevo presidente, considerado uno de los presidentes más jóvenes del Perú constitucionalmente. Me refiero pues al gobierno, ahora sí, dentro del gobierno central con fuerza, al gobierno del APRA con
el muy joven Alan García Pérez. Ok, chicos, entonces es así como termina el segundo gobierno de Belaúnde Terry, que a la larga pues entró para hacer nada otra vez. ¿Ok? Entonces, muy bien, chicos, con esta explicación estamos terminando la clase de hoy. Muchas gracias.